En NX Noticias estamos de plácemes. La verdad es que muy contentos porque hoy le damos la bienvenida a Juan Musi Amione, un gran analista financiero, experto precisamente en el tema financiero, que nos va a dar el privilegio de acompañarnos todas las semanas en su propio espacio, Mercados Fáciles, para que le explique a usted qué es lo que está sucediendo, no solo en el contexto nacional, también en el internacional. Juan, antes que nada, muchas gracias y bienvenido a NX Noticias. Querido Guillermo, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la bienvenida, gracias a NX Noticias. Y bueno, pues como bien lo comentas, la idea es hacer esto que muchas veces asusta, que muchas veces la gente le huye y que pues al final creo no es tan difícil poderlo hacer amable y explicar en términos muy sencillos cómo todo eso que ocurre en el ámbito económico, financiero, político, empresarial, tiene repercusiones en el mundo del dinero. Yo lo que le garantizo, porque Juan ya es una estrella en las redes sociales en el tema financiero, es que aquí en NX y obviamente con su participación va a tener el contexto más real y en tiempo real. De nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias, y Guillermo. Comencemos. Un placer. Pues arrancamos esta nueva etapa en NX Noticias, en Mercados Fáciles. Un gusto estar con ustedes. Y hoy de lo que se trata, y siempre en los subsecuentes programas, es de hacer esto que muchas veces parece difícil, parece que no entendemos o incluso nos puede asustar o dar miedo el mundo de la economía, los negocios y las finanzas, tratarlos y abordarlos de manera fácil. Creo que este año presenta muchos retos. Retos en el ámbito económico, voy a hablar de ellos, fundamentalmente el actuar de los bancos centrales, por qué es importante lo que va a hacer Banco de México en las siguientes reuniones y durante el 2024, por qué es importante lo que va a hacer la Reserva Federal en Estados Unidos. También es un año que sin duda lo tenemos que abordar por ahí, es un año electoral. Más del 50% del mundo va a votar en el 2024. Es decir, hay elecciones en el 50%, no necesariamente de los países, pero por ejemplo en Europa se renueva el Parlamento, en Gran Bretaña lo mismo. Hay elecciones en Rusia, de hecho se acaba prácticamente de reelegir Vladimir Putin. Hay elecciones evidentemente en Estados Unidos y en México y en muchos países emergentes de África, Europa, Asia y concretamente en América. Y cómo las elecciones podrían también incluso tener un papel muy importante en el desempeño económico del año. Y también abordar temas como el superpeso. Hoy tenemos un peso que está cotizando por debajo de los 16.80. Tenemos el mismo tipo de cambio que teníamos hace casi 9 años. Esta película nadie la vio. Nadie que me diga que el tipo de cambio en el 2024 iba a estar en 16.70 me está diciendo la verdad. Esta película nadie la vio. Además, debo de recordar que hubo momentos durante la pandemia en los que el tipo de cambio llegó a tocar 25 pesos por dólar, prácticamente 8.5 pesos por arriba del nivel que está hoy. También cuando ganó Trump su primer término electoral, cuando derrotó a Hillary Clinton, el tipo de cambio llegó a estar en 22, casi 23 pesos por dólar. Entonces, vamos a ir desmenuzando todos estos temas, vamos a ir platicando de todos y cada uno de ellos. Pero la idea, y insisto, me encantaría sobre todo interactuar con ustedes y ver si este cometido lo estamos logrando. Desde luego también la propuesta para desarrollar temas, cosas que en un futuro puedan interesar a ustedes, nuestro auditorio, pues encantado de la vida de poderlas abordar. Y empiezo con el tema que les comentaba del actuar de los bancos centrales. Hoy vivimos en un entorno de tasas de interés muy altas. Yo frecuentemente lo digo. ¿Quién está contento hoy? Pues básicamente quien tiene mucho dinero y quien puede gozar de recibir intereses altos. Hoy invertir en CETES, que es una inversión prácticamente libre de riesgo, me deja arriba del 11%. Quien tiene mucho dinero y un gran capital o un patrimonio y está recibiendo estos retornos, pues debe de estar muy contento. Pero quien está en el sector productivo de la economía, quien necesita un crédito para crecer, para comprar maquinaria, para comprarse un coche para ser más productivo en su día, piensen ustedes en una empresa, piensen ustedes en una industria, piensen ustedes en un emprendedor, pues con tasas tan altas se complica mucho más el tema de hacer rentable un negocio. Hoy quien quiera pedir un crédito, por lo menos estaría aspirando a tener un crédito
alrededor del 15-16%, por lo menos. Aquellos que deben en la tarjeta de crédito, pues están debiendo a tasas arriba del 100%. Aquellos que solicitan pequeños créditos al consumo a través también de bancos pequeños, pues muchas veces nada más se fijan en el pago, pero no se fijan en la tasa de interés. Y les tengo malas noticias, también están pagando intereses por arriba del 70-80%. Es decir, por cada peso que piden prestado tienen que pagar 70 centavos más. Esta fórmula de pagar en abonos chiquitos ha logrado pues hacer muy rentables a esas empresas, pero también a mucha gente tener acceso a cosas que pensaban no podían hacerlo antes. Hay forma de hacerlo de manera más competitiva y ya lo iremos también desarrollando. Pero regresando al tema original, pues evidentemente será un año bien importante porque las tasas deben de empezar a bajar, porque la inflación ha empezado a bajar. Yo creo que los bancos centrales han hecho una gran labor al subir la tasa de interés y al tratar de frenar el fenómeno inflacionario que desató la pandemia. Hoy, 4 años después, seguimos teniendo inflaciones muy altas y pues evidentemente los bancos centrales tenían que subir las tasas de interés precisamente para tratar de enfriar a la economía y con ello tratar de enfriar el aumento de precios. No así, pues también hemos visto que el aumento de precios ha continuado y ha sido fuerte. Entonces, el actuar del Banco de México, muy probablemente a partir de este 21 de marzo, que tiene una reunión de política monetaria, van a decidir bajar, creo yo, 0.25. Esta tasa que hoy está en 11.25%, el 21 de marzo debe de bajar a 11%. Y así, poco a poco, debería de ir bajando, ya sea cuartitos de punto o medio punto, para terminar el año más o menos en el 9,5 o 9.25%. O sea, este año esa tasa de referencia podría bajar 2 puntos y medio. ¿Es una buena noticia para la economía? Sí, porque como decía, aquellos que quieran aspirar y quieran pedir créditos van a poder tener acceso a dinero un poco más barato y enfocarlo a su actividad productiva, a su actividad fabril o industrial. Y también es una buena noticia para todos aquellos que tienen deudas relacionadas a las tasas de interés del Banco Central. Como ya hablaba yo, incluso va a beneficiar a aquellos que tengan deuda en la tarjeta de crédito. Y así poco a poco Banco de México en el correr del 2025 podría llegar a tasas hasta el 6% y yo creo que no será sino hasta el 2026 que regresemos a tener tasas de 4%, que es donde estábamos antes de la pandemia, antes de la aparición del COVID prácticamente en el 2020. O sea que nos va a tomar prácticamente 6 años regresar a esos niveles de tasa de interés. Y al revés, ahora el que tiene mucho dinero y que está gozando de buenos intereses o retornos al mes, va a padecer el hecho de tener tasas bajas, pero creo que la mayoría de los mexicanos que están relacionados a alguna actividad productiva se van a poder beneficiar. Y de la misma forma que explico esto que va a ser Banco de México, lo va a hacer la Reserva Federal. Pero allá es mucho más notorio. De entrada es la economía más fuerte y más grande del mundo, es la economía más apalancada del mundo, quiere decir que prácticamente todos los americanos viven del crédito, su casa, sus coches, los contenidos de sus casas, y hace sentido porque ellos se financian a tasas muy bajas, a tasas de un dígito, a tasas muy baratas. Entonces, esa tasa que hoy está en el 5.25, este año podría terminar en el 4,5 y quizás ellos sí en el 2025 podrían regresar a tasas más o menos del 2%. Entonces, vamos a tener un año, yo creo que bueno en materia de crecimiento económico. México debe de tener un crecimiento similar al que tuvo en el 2023. Estados Unidos debe de tener un año similar al que tuvo en el 2023 y es Estados Unidos el gran motor que está jalando a la economía mexicana, sin duda sí. Quiero hablar ahora un poco del peso. El peso, como les decía, está inusualmente fuerte, coyunturalmente fuerte. Son muchos los factores que han contribuido a que el peso esté así de fuerte. ¿Esto es bueno o es malo? Pues como todo en la vida, los extremos no son buenos. No sería bueno que el peso estuviera a 24, pero tampoco creo que es bueno que el peso esté en 16.70. Cuando tienes una moneda muy fuerte te vuelves poco competitivo en materia de exportación. México hoy es caro para hablar de exportar. Y una de las actividades más importantes de México son las exportaciones precisamente a Estados Unidos. Hoy el sector exportador está padeciendo muy fuerte los efectos de un peso fuerte. ¿Por qué? Porque nos hace menos competitivos, nos hace caros. Hoy, por ejemplo, todas las familias que reciben remesas
de sus parientes en el extranjero, también están padeciendo esta fortaleza del peso. Imaginen que ellos recibían en promedio entre 350 y 400 dólares al mes a un tipo de cambio promedio de 20. Estamos hablando más o menos 7,500, 8,000 pesos. Con el tipo de cambio actual, estas familias al mes, en lugar de recibir 8,000 pesos, 2 o 3 años después, están recibiendo menos de 6,000 pesos. Esto también repercute en que es un gasto menor en la economía. Sin embargo, las remesas se han triplicado. O sea, las remesas que históricamente y durante el sexenio, por ejemplo, el presidente Peña, eran de 20,000 millones de dólares anuales, durante esta administración esta cantidad se ha triplicado. Son ya casi 63,000 millones de dólares al año. El tema aquí es que evidentemente un tipo de cambio fuerte sí habla de una estabilidad financiera, sí habla de que se han hecho cosas bien en materia económica y de que México tiene ciertas fortalezas, pero insisto, sería mucho más deseable un tipo de cambio en torno a los 19, 19 y medio, y así todos los sectores, importadores, exportadores, etcétera, estarían, diría yo, más a gusto con un peso así. ¿Qué ha fortalecido tanto al peso? Como les decía, por un lado, 3 veces más de remesas, de 20,000 a 60,000. El fenómeno nearshoring. ¿Qué quiere decir el nearshoring? Pues el estar cerca de Estados Unidos. Esta cercanía geográfica nos ha beneficiado de mucha inversión extranjera, de empresas que o ya estaban en México o que han llegado a México para acercarse a esta fortaleza económica que son los Estados Unidos de Norteamérica. Con mano de obra calificada, con mano de obra mucho más barata que en los Estados Unidos, y esta inversión por concepto de nearshoring se ha duplicado en este sexenio. Es decir, de 20,000 millones de dólares históricamente que teníamos y recibíamos, hoy recibimos 40,000. Entonces, como verán, hay un superávit, es decir, hay un exceso de dólares en la economía norteamericana provocado por estos dos factores fundamentalmente. 40,000 millones de dólares más de remesas, 20,000 millones más de inversión extranjera directa, y aunque mucha gente piense que también hemos jalado mucho dinero para inversión financiera porque tenemos altas tasas de interés, ahí la noticia es no. Hemos incluso perdido dinero de extranjeros que invierten en México. El 11% del que hablaba hace unos momentos no ha sido suficiente para seguir atrayendo inversión financiera. Pero al final, la balanza de dólares es superavitaria, es decir, están entrando muchos más dólares de los que necesitamos para comprar y hacer pagos al extranjero. Por último, quisiera hablar también del tema electoral. El tema electoral, fundamentalmente me enfocaré en Estados Unidos y en México. Empiezo por Estados Unidos. ¿Por qué es importante el proceso electoral de los Estados Unidos para México? Yo como lo veo es, el presidente Biden significa de alguna forma continuidad a lo que hemos visto en los últimos 4 años. Y pues hoy, desafortunadamente para México y pues para muchos, el presidente Biden no goza de mucha popularidad. De hecho, su popularidad ha ido cayendo conforme ha ido avanzando su periodo. ¿Cuál es su principal enemigo? Diría yo, su salud, su edad, su visible cansancio. En el caso del presidente Trump, yo no sería tampoco tan pesimista, pero ya lo conocimos y ya vivimos con Trump 4 años. Hay que recordar que más allá de lo que dice, que tiene un discurso muy popular, muy repetitivo, en el que le gusta mucho golpear incluso a México, porque eso lo hace de hecho más popular, sobre todo a México y a China, el presidente Trump no me extrañaría que de nuevo regrese con intenciones de abrir el TEMEC, lo que en su momento fue el Tratado de Libre Comercio. El presidente Trump podría llegar y volver a amenazar de ponerle tarifas o impuestos a cosas que hoy no tienen y que hoy fluyen hacia la economía de Estados Unidos y Canadá libre de impuestos, libre de aranceles. Entonces, sí creo que puede haber una diferencia, en este caso para México. Insisto, no sería yo tan pesimista, pero analizándolo fríamente sí creo que sería mejor y más favorable para México un triunfo de Biden que un triunfo de Trump. Y justo quiero aterrizar que el tipo de cambio que hoy vemos en 16.70 o 16.80, coyunturalmente fuerte, si esta teoría de que Trump, conforme se vayan acercando las elecciones, puede ganar y pudieran empezar a llegar estas amenazas de las que hablaba,
pues seguramente podemos ver un movimiento en el tipo de cambio. No estoy viendo una gran devaluación, pero sí podría, en lugar de irse a 18.50 o 18.60, como la mayoría de los analistas vemos el cierre de este año, pues podría fácilmente rebasar los 19 pesos por dólar. Simplemente por el hecho de que ganara el presidente Trump la próxima elección. Esto será hasta noviembre. Hablando de la elección en México, yo creo que independientemente de quién gane, para mí es una contienda de dos mujeres, un hecho histórico, vamos a por primera vez tener una mujer presidente, pues yo creo que si los comicios son limpios y si no hay durante los comicios y después de los comicios temas de no reconocimiento, si no se habla de fraude electoral y demás, creo, y desde mi punto de vista estrictamente económico y financiero, da igual quién gane. Es decir, no veo una repercusión inmediata en materia económica y financiera si gana Claudia o si gana Xóchitl. Yo creo que lo más importante estará en que sean comicios limpios, libres de fraude y que postelectoralmente pues la vencida reconozca a la ganadora y viceversa. Yo creo que estos son los temas que más vamos a abordar y más van a dar de qué hablar en el 2024, pero como todo, van a surgir muchos temas y como les decía, la invitación a que ustedes también nos retroalimenten y nos digan qué temas quisieran que abordemos, porque evidentemente el 2024, igual que todos los años, estará lleno de eventos inesperados, lleno de retos. Y bueno, pues yo con esto cierro esta primera transmisión. De nuevo mi agradecimiento a NX Noticias, a Guillermo Vázquez Handal y de nuevo también muchas gracias a Juan Carlos Frangiuti que confió en este proyecto. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos pronto.